Nicotina, tabaco, nicotaco. Nicotina, tabaco, nicotaco. Nicotina, tabaco, nicotaco. Nicotina, tabaco. Me fumé una guitarra y ahora tengo una cuerda en el pulmón. Vaya guai! El treballo discográfico nuevo de la banda caltié les esencias de un proyecto libre y comunal y amplía los intereses sonoros del grupo más allá del rock psicodélico. Nicotacum, nicotina, tabaco, nicotacum. Este es nuestro cuarto disco, se llama Fumetamorfosis. La banda sigue evolucionando, son muchos años ya pasando por estudios y demás, vamos aprendiendo. Y como no nos estamos haciendo ricos de estos, pues básicamente decidimos hacer lo que nos da la gana. Entonces acabamos de hacer un disco que es una pieza de un tirón, 60 minutos, llevando la contraria a toda la tendencia de stories, de vídeos cortos de YouTube, etc. Con una colaboración en la que hay más de 15 músicos asturianos, en la que hay más de 10 estudios asturianos. Y bueno, Fumetamorfosis es un poco por eso, porque es una mezcla de cosas que va cambiando de uno a otro, desde una ranchera, un tema de drum and bass, hard rock setentero, una buena mezcla. Que se queme la casa, pero no se ve el humo. Aquí o se gana, se aprende, aquí no pierde ninguno. No pierde ninguno. En este disco lo que estamos haciendo conceptualmente es justo lo contrario de lo que está planteando la industria, ¿no? Que son como tipos que no se sabe dónde salieron, vacilando de pasta, vacilando de un barrio en el que no viven, yendo de una movida que no la entendemos. Nosotros justo hacemos lo contrario, explicar nuestra vida, cómo es, quejarnos de lo que nos molesta, trasladar la crítica a la gente, o sea, utilizar la música como vehículo de conocimiento, no solo como entretenimiento. Durante la dictadura, por ejemplo, hubo un mogollón de música que estuvo prohibida, hubo gente a la que le pegaban tiros por cantar cosas, hubo gente a la que se le cortó la lengua por cantar cosas, y parece que ahora estamos haciéndolo pero voluntariamente, es decir, YouTube, si no dices palabrotas y tal, te premia dejándote monetizar tu contenido. En este caso nosotros optamos por lo contrario, nos da igual no monetizarlo, hacemos lo que nos da la gana. Mota Blues es hacer lo que te da la gana. Nos perdimos todos. Nicotacum, nicotina, tabaco, nicotacum. Nicotina, tabaco, nicotacum. Nicotina, tabaco. Mota lleva siendo un vehículo de crítica social desde su inicio. Entonces, bueno, eso con los años se fue haciendo cada vez más grande porque nos parece importante. Es decir, Mota Blues lucha mucho contra esta sociedad del selfie, del like, del me gusta, del individualismo, del me quedo en casa. Claro, si estamos todos individualizados, no hay ese espíritu grupal que te permite organizarte, porque claro, tú estás tan cómodo en casa con tu Amazon Prime, tu sofá y tu suelo radiante, y claro, así nunca se va a hacer una revolución. Entonces Mota hace todo lo contrario, a través de las canciones, pues lo que pretende es juntar a la gente, que eso es lo que hacemos en los conciertos, juntamos a gente además de muchísimas edades distintas, y poner a esa gente en común, que ahora mismo tampoco encuentra un lugar donde meterse y un espacio de ocio nocturno libre. Porque las discotecas y las salas de conciertos parecen más bien una guardería llenas de normas. No bebas fuera, no fumes dentro, es muy complicado. Entonces, bueno, a través de las canciones luchamos pues contra, desde crítica policial, crítica social, crítica tecnológica. Eso es un poco el motivo de esta banda. Fumetamorfosis es mezcla, y es mezcla del underground. Es decir, ya que hablaba de que tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, pues está bien que haya un poco de punk, que haya un poco de country, que haya un poco de blues, que haya un poco de electrónica, que haya un poco de rapeado incluso, y tratar de juntar todas esas cosas aunando a todos los que nos sentimos fuera de esta película en la que estamos. O sea, no encajamos en esta sociedad de la guerra en la que medio mundo se muere de hambre, etc. Y encima vamos a estar peleándonos entre el rapero con el rockero. No, debemos unirnos. Y entonces Fumetamorfosis es un trabajo que lo que trata es de hacer eso desde nuestro punto de vista.